en su tema es Islam en Latinoamérica, estrategias para fortalecer la identidad islámica en un concepto latinoamericano. Un tema crucial para entender cómo preservar y fortalecer la identidad islámica, promoviendo el conocimiento y la práctica de nuestra fe en un entorno con diversas influencias culturales. Gracias. Salam alaikum, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo les voy a hablar de algunos puntos, de algunas estrategias en base a la experiencia de campo. Y la primera de ellas es para que surja una identidad islámica en América Latina, por la visita que he dado a las comunidades y demás, yo creo en primer lugar se tendría que hacer un énfasis y una conciencia dentro de la propia comunidad islámica de se necesita forjar una identidad. Porque yo creo que hay muchos de los que están aquí que han hecho esos estudios de campo que se han de encontrar varios musulmanes que me imagino que tal vez algunos de los que han ido a sus comunidades han de saber hasta un poco más cosas que los propios musulmanes a los que entrevistan, o hay muchos musulmanes que tienen perdida su identidad, ¿sí? Entonces por ahí habría que empezar. Es necesario forjar una identidad como musulmán dentro de Latinoamérica, y dentro de estos puntos está el primero, es la educación. Ellos cómo aprenden, ¿no? O sea, cómo se quiere aprender el Islam en América Latina, sino lo más importante es que sea a través del idioma de los locales, ¿sí? Aquí en esta imagen ven en Chiapas, ¿sí? Ellos hace más de, alrededor yo creo unos 30 años, esta foto debe ser de unos 20 y tantos años, se ven sentados ahí unos niños que son los hijos del hermano Yahya, y uno de ellos ha sido el primer graduado de primaria y después de secundaria, ya de preparatoria, y es alguien, por ejemplo, que quiere tener estudios islámicos como tales, que dentro de la comunidad de Chiapas, ellos siempre dicen, es que siempre vienen los extranjeros a enseñarnos, ¿no? Siempre vienen los extranjeros, unos nos dicen una cosa, otros nos dicen otra cosa y otros nos dicen otra cosa, y cada vez que llega alguien a enseñarles, alguien que no es de su propia comunidad, pues ya han tenido esos problemas. Ya hoy en día, desde hace tiempo, ha habido chapanecos que han ido a Yemen, que han estado varios años allá, que ya están llegando y no ni siquiera han de enseñar en el español, sino en el tzotzil, ¿no? Que es el idioma que ellos dominan y hablan de mejor manera. Entonces, yo recuerdo a mi propio hijo, ¿no? Él lo invité a una plática a la mezquita y me decía, estaba escuchando a alguien que estaba hablando en español, pero extranjero. Me decía, es que papá, trato de ponerle atención, pero no le entiendo, ¿no? Entonces, eso pasa muchísimo, que no hay una educación en el idioma local. En las visitas que uno hace a los días viernes, los rezos del día viernes, te encuentras que el jutba, que es el recordatorio para elevar la espiritualidad del musulmán, ni siquiera se da en español. Y muchas veces hay comunidades que solamente tienen una hoja que ya tienen escrito en árabe, que ni los propios asistentes hablan árabe, pero quien lo lee sabe leer árabe y lo dicen, y para ellos como una comunidad extranjera ya cumplen con su requisito de hacer el rito, ¿no? Cuando el objetivo del día de viernes es de que se hablen de los problemas que hay de la comunidad, los problemas que hay hasta dentro del país, y por eso se hace el hajj, la peregrinación, que se habla no de los problemas de la comunidad, no de los problemas del país, sino de los problemas mundiales para los musulmanes, ¿no? Entonces, desde ahí se pierde, y si a eso le agregan, ¿no? De que puede ser de que muchísimos musulmanes que son
locales en una ciudad donde ni siquiera hay un yuma, ni siquiera hay un jubba, pues peor, ¿no? Como número 2, si quieres pon la otra foto, se necesitan comunidades acogedoras, se necesitan comunidades donde no... hay bastantes personas, hay bastantes ejemplos, como estaba hablando con un hermano del Salvador, y lo hemos vivido en México, de que tú cuando vas a una mezquita, si lo primero que te dicen es te debes de quitar los zapatos, pues ya desde ahí pones una barrera para que la gente se sienta recibida. Más si es alguien no musulmán, puede ser alguien que venga a entrar al Islam, pero puede ser que le huelan feos los pies o que traiga los calcetines agujerados. Entonces, no es dentro del Islam una obligación que una mezquita tenga alfombra, ¿no? O sea, entonces, desde ahí se pierde la identidad de que ya alguien cuando llega a la mezquita, pues no está libre de adaptarse a, luego ya empezar y quitarse los calcetines y los zapatos, y eso hace que desde la primera impresión no sea un lugar que sea acogedor. Si a eso le agregas de que también van la mayoría de las musalas, pudiera decir que aquí en México son lideradas por gente que son extranjeras, que no hablan español, que llega alguien, la mayoría son extranjeros, y llega alguien y solamente están hablando en su idioma, pues llega algún latino, no, he dado ese ejemplo miles de veces de que una vez fui a dar el sermón del viernes a Guatemala y llegó una persona conmigo y se puso casi a llorar y me dice, yo llevo más de 10 años de musulmán y nunca había escuchado un sermón del viernes en español, ¿no? Entonces, desde ahí les digo, el día viernes es el momento para fortalecerte, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es todo esto? Los puntos que doy, en el Islam estamos, de este punto podría, en lugar de hablar de los 10, podría quedarme para horas, ¿no? Pero bueno, esto nos hace ver que hace falta muchísimo. ¿Hay muchos avances? Sí, pero carencias demasiadas. Lo tercero es, pues, esa integración cultural, ¿no? Alguien que se haga musulmán no necesariamente debe de entenderse y se debe de enseñarles de alguien que entre al Islam. No es alguien que se está haciendo árabe, no es alguien que entre y forzosamente debe tener una vestimenta árabe, no es alguien que tiene prohibido comer tacos, sí de cerdo, pero no de lo demás, ¿no? Entonces eso hace, como ha pasado en las comunidades de Chiapas o como otros hermanos, de que ya llegan a sus casas y lo único que le piden que le haga a su mamá sea hummus y jocoque, y su mamá le dice, ¿y eso qué es? ¿No? Entonces, no, que solamente quieren comer árabe y vestirse como árabes. Entonces, un muchacho de 18 años que al día siguiente llega a su casa vestido con una túnica, el turbante, y sus papás no saben nada del Islam, pues ya hay un shock, ¿no? El cual yo al inicio, cuando uno entra al Islam, eso pasa con la mayoría. ¿Por qué? Porque no sabes más allá del fondo, sino solamente lo que tienes a primera mano, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante. ¿Puedes poner la otra imagen? ¿Puedes poner el último cuánto me falta? Okay. Mentores o guías, últimamente ya se está estableciendo en América Latina, hay varias organizaciones que tienen un programa de mentoría para nuevos musulmanes, y hay cursos. Ahora se les enseña a un musulmán. Hagan de cuenta, antes dentro de las comunidades musulmanas nosotros teníamos el interés de que alguien que entre al Islam, que alguien sea un nuevo musulmán, que alguien que entienda el Islam, pero ya pues en el mundo islámico alrededor o aquí en Occidente se está fomentando demasiado, pues que, ok, ya que tú entras al Islam, que exista esa mentoría como tal, ¿no? Hay organizaciones ya donde alguien que es musulmán y tiene ese ímpetu en seguir avanzando de su religión, dices, bueno, ¿qué te parece si ahora tomas un curso para saber cómo recibir a un nuevo musulmán?
¿no? ¿Por qué? Porque muchos musulmanes entran, tienen ese ímpetu, pero no saben cómo recibir a un nuevo musulmán. Entonces puede ser que tú entres en el Islam, seas alguien nuevo, pero llega otro y en lugar de decirle o algo que él necesita en ese momento, pues le sacas una lista, le dices, a ver, tú te quieres ser musulmán, aquí está toda la lista de todo lo que no puedes hacer, ¿no? Y en lugar de adaptarlo, en lugar de forjarle una buena identidad, le dice, ah, bueno, mira, tú eres hombre o mujer, si eres mujer te debes de divorciar, si eres, no puedes comer esto y obviamente ya con eso pues se aleja la gente o hace que haya un shock y que no haya una integración dentro de las propias comunidades, ¿no? Bueno, que las celebraciones sean inclusivas, ¿no? Que yo, por ejemplo, últimamente estaba en una comunidad y decía, tenemos que fomentar eventos familiares donde vengan los familiares de los musulmanes para que conozcan de viva voz de alguien cara a cara qué es el Islam, que no solamente sepan lo que han escuchado, lo que vean. Y me decía el extranjero, es que las mezquitas no son para hacer fiestas, ¿no? Y es que la mezquita se ve como, es un tema igual del que se va a hablar, alguien que es extranjero y de ese tema venía hablando con mi esposa cuando estábamos regresando de esa ciudad y decía, es que para los extranjeros ellos tienen un lugar para recrearse en un país como por ejemplo, vamos a poner Egipto, ¿no? En Egipto tienen sus mezquitas, tienen sus parques, tienen sus lugares de recreación y hay una sociedad islámica, ¿no? Aquí en México la mezquita es el refugio para todo eso, para un musulmán, ¿no? Alguien que es extranjero ve a la mezquita como un lugar solamente para ir a rezar, pero no para convivencia. ¿Por qué? Porque con sus demás conocidos extranjeros también pues, ellos se reúnen, ellos se distraen, pero no un musulmán ve dentro de América Latina, la mezquita es su lugar de refugio, es un lugar donde puede convivir con alguien que lo comprenda, con alguien que lo entienda, con alguien que puede conocer tal vez para casarse, ¿sí? Donde es a un extranjero que trae ideas de que el hombre no puede ver para nada a la mujer, te dice, no, es que ellos, si ven a alguien mexicano hablando con una mexicana, dice, no, es que no puede hablarle, ¿sí? Y le dices, bueno, pero puede ir a la escuela, puede sentarse con alguien que no es musulmán, puede trabajar con alguien que no es musulmán, y puede estar todo el tiempo con ellos, pero en la mezquita, ¿no? Entonces, bueno, sí. Entonces, ha habido un avance muy grande, ¿sí? Pero hace falta muchísimo y sí se está dando, sí se está dando. Hay una gran cantidad de musulmanes, está creciendo, yo lo veo que sí está creciendo exponencialmente, pero realmente sí, uno de los últimos puntos, ¿no? Que iba a hablar era se necesitan mesas de diálogo, ya hay espacios de diálogo, por ejemplo, ahora ya hay atención a alguien donde puedes hacer tu cita con una psicóloga musulmana para que te escuche. Se están empezando, un hermano empezó a hacer mesas de quien, por ejemplo, de quien se enoja, ¿no? Para controlar la ira, esos tipos de mesas redondas donde los musulmanes empiezan a controlar sus problemas y ese tipo de actividades que antes no se hacían, pues ahora ya con gente que es más profesionista y obviamente faltaría hablar hay nuevas escuelas y bueno, pues muchísimas cosas más. Se me acaba el tiempo, pero tal vez en una pregunta se pueda ampliar. Muchísimas gracias.